¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un capítulo más de Tinto Doble Podcast. Hoy con invitados muy especiales, internacionales, tomándonos un delicioso café con el señor Jorge Galeano, prestigioso profesor universitario. Don Chucho Romero, muchas gracias por la presentación. Hoy nos fuimos fuera de Colombia, Ole. Estamos fuera de las fronteras de nuestro terruño, para que no digan que aquí no hay plata, hermano. Lo que hay es plata. Sí, señor, aquí nos tocó viajar. Que la pobreza no se note. Que la pobreza no se note. Acuerden que el colombiano es el típico ser humano que come popó y gruta pollo. Nosotros estamos en eso. Por supuesto. Pero bueno, señores, un amigo de muchos años, un gran compañero, una persona que quiero mucho, que la considero mi amigo. No es que tenga muchos amigos realmente, aquí tengo dos completamente diferentes, pero iguales. Mi querido Lucho Gutiérrez, bienvenido a Tinto Doble Podcast. Chucho, Jorge, ¿qué más? Muchas gracias por la invitación aquí. Es que te tenemos acá, Lucho, porque queremos aprender cosas y siempre cuando invitamos a alguien es con ese ánimo de que nos ayuden a entender cosas y de rebote que le ayuden a entender cosas a la audiencia, ¿no? Porque nosotros somos ignorantes en muchos temas, ¿cierto, Chucho? No, usted, mijo, yo no. Mi querido Lucho, un pequeño avance de lo que... ¿quién sos vos para la gente que no te conoce? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde andás? Contame. Bueno, yo soy un caleño, orgullosísimo de mi acento. De hecho, siempre trato de reforzar mi acento caleño. Que migré a Londres hace 3 años ya. Uy, hijo de pucha, 3 años. Vine a estudiar una maestría y me quedé porque tuve la fortuna de conseguir un trabajo. Emigré con mi esposa y ella también hizo su maestría, ella estudió y también consiguió un trabajo. Y aquí seguimos. Actualmente estoy trabajando como analista de riesgo político. Y por cierto, también empecé hace poquito clases en la San Buenaventura de geopolítica, precisamente. Doy un curso de geopolítica en la Universidad de San Buenaventura de Cali. Chucho, ¿vos qué sabes de geopolítica? Bueno, yo sé lo que veo en redes sociales. Que es un peligro, porque ahorita estamos, antes de empezar el programa, hablando con Chucho justamente por eso. Lo que justifica este espacio y esta charla es eso, empezar a entender realmente por alguien que sabe de eso de geopolítica, porque escuchamos mucho la palabra y sale mucho opinador y opinadora, pues ahí a hablar cositas. Ahora que nos contás que estás dictando ese curso precisamente, Lucho, ¿cómo le haces esta introducción a los estudiantes o cómo le hiciste la introducción al curso a los estudiantes? ¿Qué les dijiste? Primero tiene que gustarle a uno, como que la política exterior, la diplomacia, la economía, la seguridad, el componente militar, conflicto, etcétera, etcétera, etcétera. Y segundo, les dije que lo más importante para llegar a esos temas de geopolítica es desarrollar el pensamiento crítico, que es en lo que, bueno, seguramente vos, Jorge, también como académico, docente, lo habrás notado, que es en lo que fallamos, ¿cierto? Y fallamos me refiero no a Colombia, me refiero a toda la sociedad occidental. Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, la educación tiene esa gran falencia del pensamiento crítico que va ligado a la cuestión también de las redes sociales, ¿cierto? Por lo que mismo Chucho está diciendo ahorita, creo que lo decía, que todo es muy rápido y la velocidad pues no da tiempo para desarrollar un pensamiento crítico porque el pensamiento crítico requiere tiempo. ¿Y qué es geopolítica? Pues es una palabra, un término para referirse a varios aspectos, ¿cierto? La academia de las relaciones internacionales, al análisis de los problemas globales desde el punto de vista político, económico, sociológico, de seguridad, militares, etcétera, etcétera, etcétera. En términos generales, Lucho, ¿qué problemas puede haber cuando uno consume una información de una fuente no idónea en temas de geopolítica? Es decir, alguien que crea que porque leyó un párrafo, un texto o se vio un documental ya se siente experto o experta para opinar sobre geopolítica de algún conflicto en particular y lance una opinión y esa opinión tenga impacto, la gente crea. ¿Qué consecuencias puede haber a partir de eso? Lo primero es que llegar a esos temas, analizarlos, pareciera ser relativamente sencillo, ¿cierto? Porque no hay como una barrera cognitiva, una barrera del conocimiento que le impida a uno analizarlo, ¿cierto? No es como si vos hablas de átomos o hablas de y fórmulas químicas que de primerazo uno queda como, no, pues, no puedo opinar porque no sé nada. Como hablar de fútbol o de deportes.
por decir algo, pues. Sí, en cambio, digamos que la barrera de entrada es mucho más fácil de penetrar, por así decirlo, ¿cierto? Lograr un primer entendimiento elemental es fácil, sí, ¿cierto? No hay una guerra, pues, entonces, una guerra es fácil de verla, uno la ve y hay armas, hay tanques, hay aviones y eso uno lo entiende, porque eso está como ahí. Sí. Pero ya luego llegar a un análisis mucho más profundo y no hacerlo, que eso, obviamente la mayoría de la gente pues, no lo hace y pues eso no lo harán y nunca se ha hecho y así es porque la gente pues no todo el mundo le va a meter cabeza a esas cosas, ¿cierto? Entonces el riesgo está principalmente, el que estamos viendo es obviamente polarización, deterioro democrático, deterioro de los valores occidentales y eso es una guerra a doble frente porque tenemos dos frentes atacando los valores, ¿cierto? Que fundamentan la sociedad occidental liberal. Entonces, dos ataques que atacan, valga la redundancia, democracia, derechos humanos, la cuestión de la mujer, la posibilidad de elegir, derechos de las personas LGTBI, derechos de las minorías étnicas, discurso anti-inmigración. Entonces, claro, la gente no pasa la barrera, pero no sigue. No sigue. Y obviamente hay gente con intereses que explota eso. ¿Por qué analizamos un poquito cómo los medios también están informando constantemente al mundo sobre geopolítica o cómo la gente empieza a hablar de geopolítica? ¿Porque lo escuchó en una emisora o en la televisión o qué? Yo creería que uno tiene que buscar un equilibrio, ¿cierto? Yo no voy a decir ni atacar, no escuchen los medios tradicionales, no escuchen Blue Radio, no escuchen Semana, no escuchen Caracol, no escuchen RCN. Y más a nivel regional o internacional, no, pues no vea CNN, que es pro-demócrata y pro Estados Unidos, o no vea la DW, que es antirruso. Yo creo que para lograr un equilibrio tiene que consumir desde un punto de vista crítico este tipo de contenido si quiere, por supuesto que está más fácilmente accesible, pero hoy en día YouTube ofrece una gran variedad de productos, Spotify, el de Apple también, que no me acuerdo, Apple Podcast creo que llama, y los podcasts que aquí ustedes están haciendo, que estamos aquí charlando, hay mucha diversidad para elegir y muchos de esos contenidos son pensamiento crítico. Y para identificar dónde está lo crítico es cuando usted puede ver un contenido que le muestra los dos lados de la historia. Okay. Que le muestran, que no le dicen, es que los rusos son malos porque Putin es un terrible dictador y es un sanguinario, es un psicópata. Y no van más allá, ¿cierto? Listo, sí, Putin inició una guerra, pero ¿y qué más? O sea, ¿qué más hay de allá? ¿Qué más pasa allá? Entonces, hay que buscar ese equilibrio, Y yéndome más para atrás todavía, buscando la comba al palo, como decía doña Nelly, esa formación también se puede empezar desde muy niños, desde los colegios, el pensamiento crítico. Sí, de hecho yo creería que eso debería ser una obligación, ¿no? Como que sea capaz uno de cultivar pensamiento crítico desde la infancia. Sería lo ideal, por supuesto. Que siempre sea uno capaz de una educación para el fortalecimiento de la democracia, más que todo, porque al fin y al cabo también pensamiento crítico es algo mucho que va ligado a nuestros valores occidentales. De pronto en regímenes no democráticos, regímenes autoritarios, el pensamiento crítico es más difícil, ¿no? Claro. No digo que no haya, porque hay. Yo he leído artículos una vez por curiosidad me metí a Baidu, que es el chino, y leí unos artículos críticos contra el gobierno de China, que no espero encontrármelo, por ejemplo. Claro. Pero obviamente es diferente, ¿no? O sea, acá en Occidente hay mucha más libertad para opinar y para decir las cosas, pero eso hay que hacerlo con un pensamiento crítico, porque si no, entonces tanta libertad creo que también es muy nociva, porque entonces usted tiene gente haciendo podcast diciendo que la Tierra es plana, o diciendo que estamos controlados por una raza alienígena, y la gente escucha eso y la gente se lo cree, y esa es la gente que luego va y vota por Trump, esa es la gente que luego va y vota por Milei, y esa es la gente que va y luego vota por la Cabal, o por el Polo Polo, o por... Lucho, vos tenés ahí, es que a veces a uno le pasa, sobre cuando uno pues trabaja un tema por cierto tiempo, tiene alguna experticia, uno a veces encuentra cosas en redes, en medios, y que uno le provoca un derrame cerebral, le provoca un aneurisma, son cosas muy absurdas.
por ejemplo, en análisis político, en geopolítica, ¿qué tipo de contenido vos te encuentras que vos dices, pues, pucha, esto es una patada en la investigación seria, en el trabajo que yo hago, pero tiene mucho boom, tiene mucha, sí, es un discurso que tiene mucho poder, más por la razón de cómo se dice o quién lo dice que porque realmente tenga sentido o tenga valor? Uno es de nuestra coterránea Vicky Dávila, por cierto. Ah, carajo, buenísimo. Ella hace poco se metió en una pelea con el embajador chino. Ella, obviamente, porque ella está haciendo propaganda, ella está haciendo política sencilla, ¿no? Es que también hay que tener en cuenta que esta gente, acuérdense que yo digo que, digamos, los valores occidentales tienen un ataque a doble frente. De uno están estos derechosos, estos ultraconservadores, Vicky Dávila, Milei, Bukele, etcétera, 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 Vox, etcétera, etcétera. Ellos son muy inteligentes a la hora de comunicar. Pues claro, comunican sencillo, facilito, rápido, no le meten mucha mística a la cosa. Entonces Vicky Ávila le dijo al embajador, no, es que su régimen es autoritario y yo allá no me puedo expresar, y si yo voy a China, yo ya no me puedo regresar al país. te explotó la cabeza. Ay, Dios, entonces luego dijo una cosa de que la Nvidia, Microsoft y Apple eran 3 empresas estadounidenses que eran más valiosas que todo el mercado de la bolsa de valores de China. Y eso, luego ligó eso con que China era autoritario. Entonces ahí hay como un desconocimiento absoluto de un país, de una realidad política y económica, porque China se ha desarrollado en autoritario, o sea, China no se ha desarrollado en democracia. Entonces, claro, ese sector de ultraderecha y algún sector liberal también, hay que decirlo, ¿no? El liberalismo también le asusta mucho que un régimen no democrático alcance esos niveles de desarrollo, porque es una mala influencia también para los aliados de ellos, para el sur global, etcétera, etcétera. Ve, y esta idea de las guerras que, digamos, cuando vos hablas de sí, la gente lo simplifica, y claro, entonces terminamos pensando en buenos y malos. Eso también no está bien para entender un conflicto. Es decir, hay un bueno y hay un malo. No es tan simple como eso, ¿cierto, Lucho? Pues mira, hace poco escuchaba una entrevista a un personaje que me pareció interesante, que se llama Alberto Pérez Reverte. Y yo no sé si ustedes conocen a Jordi. Jordi es creo que uno de los youtubers streamer, un streamer de habla hispana, ¿no? Entonces le está dando la entrevista sobre eso. Entonces él llega y dice, mira, si alguien dice que en una guerra que estos son los buenos y estos son los malos, la persona no sabe lo que está hablando. Esa persona no sabe lo que está hablando. Entonces él llega y dice, mira, Israel es un estado que está cometiendo unas barbaridades terribles en Palestina, ¿cierto? Luego dice, y son unos hijos de puta, dijo él, son unos hijos de puta, pero son nuestros hijos de puta, dice, porque son hijos de Occidente. Y entonces él dice, en Jerusalén, en Tel Aviv, la mujer puede andar con una minifalda. La mujer no tiene que usar nada, la mujer pueden protestar, pueden salir a la calle a protestar. Mientras que en algunos países musulmanes, no en todos, obviamente los derechos de las mujeres están mucho más cercenados. Y obviamente el otro actor que tenés enfrente es un grupo fundamentalista religioso, o sea, que se fundamenta en la religión, y si hay un grupo que se fundamenta en la religión es peligrosísimo. ¿Y el tema de Venezuela cómo lo ven desde por allá, Luchito? Pues yo me trasnoché viendo la elección. Y acá es el tema de Venezuela, sí, es como top número 1 a nivel mundial, también por estos lados, porque por la situación como ha ido creciendo, la violencia, y acá obviamente les llama mucho la atención que Rusia esté metido en Venezuela, ¿no? Claro. Porque Rusia pues, es uno de los principales aliados de Venezuela. Hay mucho chisme, mucho rumor, mucha cosa de que los Estados Unidos le dieron a Maduro que negociara una salida al poder, y hay una estrategia bastante fuerte, por ejemplo, por parte del gobierno venezolano para su gente, por supuesto, y para el exterior en menor medida. Y ellos tienen su estrategia de comunicación y lanzan mucha propaganda, y ellos le pagan a youtubers, ellos le pagan a influencers, ellos le pagan a instagramers, y siempre están produciendo obviamente contenido que me parece a mí ultra violento, porque, o sea, la forma como me refieren a María Corina y Edmundo es bastante agresiva, es muy agresiva, esparcen mucho odio,
Pero del otro lado también hay unos, esos que te digo, por ejemplo, muchos venezolanos que están en Miami, que son youtubers, influencers, son muy agresivos, muy violentos. Lucho, y me gusta mucho la idea que propones de leer más libros, de pronto, ver menos noticias y de montarnos a la historia, por ejemplo, el conflicto de Israel y Palestina, irnos más atrás, ¿no? Claro, que claro. Eso pero pues eso nuevamente es difícil, ¿no? Porque la gente no es, ahí sí yo soy más de la lección, el tema de la lección racional. Entonces, como que si voy a gastar mucho tiempo, mucho recurso en algo y no me va a traer tanto beneficio, seguramente la gente no lo va a hacer. Entonces, ahí sí es que viene la labor de un periodista responsable, de que informe y que busque y buscar como el equilibrio, ¿no? Como en ser responsable, pero al mismo tiempo entretenido, que eso es bien difícil, porque es que ser irresponsable y entretenido es lo más fácil. Para eso está el humor. Sí. Como Jaime Garzón, pero lo mataron por ser eso. Y ser irresponsable y entretenido, pues para eso está Vicky Dávila y Néstor Morales y esa gente. Yo creo que al final de cuentas, igual la solución estructural no es ni siquiera los medios, no es los periodistas, nada. Yo creo que es el sistema de producción. O sea, ya el sistema de producción, hay que hacer algo con esto, porque desigualdad extrema, destrucción del medio ambiente, un capitalismo ultraconsumista. Y obviamente esa concentración de riqueza, pues el periodista de raso, pues sí, él podrá hacer una investigación muy bacana, pero y si el editor le dice que sí, adelante, y luego la jefe de redacción le dice sí, adelante, pero luego el dueño del medio, que por lo general es un empresario o un fondo de inversión privado, Joseph Stiglitz dice que la forma de solucionar, o sea, que esto no se va a poder solucionar nunca si no se arreglan problemas como, por ejemplo, los paraísos fiscales. Si eso no se arregla, y eso, ¿quién va a poner de acuerdo a Suiza, a Panamá, a las Islas Vírgenes Británicas? No, ya es un problema más estructural, pero bueno, eso ya es más profundo. En otra etapa de la Tierra, sí. Algún cataclismo para que nos obligue a reorganizarnos en otro planeta. Así, pues. Sí, ahora hay que ver de pronto cómo mitigar la cosa en el marco en el que estamos, ¿no? Bueno, muchachos, gracias por compartir este tintico. Desde Londres, Lucho, desde el sur de Cali, Jorge, menos al sur de Cali, yo. Estamos hablando, muchachos, muchas gracias. Chao, gracias. Chao, chicos, no olviden seguirnos en redes sociales, ahí seguimos conversando. Nos vemos, chao. Chao.